Por mi parte, licenciado, todo estaba claro con respecto a lo de medio ambiente. Lo he acabado de leer y lo he comprendido, creo que en la totalidad, licenciado. Yo creo que esto los tendrían que ampliar, pero no sé cómo harán en gabinete de auditoría ambiental. Pero no creo, de todas maneras, ustedes tienen ahí una parte que está considerada a los hidrocarburos, es lo más importante, principalmente si es que quienes van a ir a trabajar en consultoras, tienen ahí una pequeña herramienta para que ustedes puedan desarrollarse también. ¿Ya? Lo mismo vamos a tener en minera que está relacionado con la RAM, con el decreto reglamentario que también considera los cuidados del medio ambiente para el sector minero relacionados exclusivamente con todo lo que es la actividad minera, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo o vamos a hacer, ¿ya? Les decía, estoy preparándoles ya material para que ustedes, es decir, la práctica con la que vamos a desarrollar las clases de minera. Ya no vamos a poner a la venta ningún copiadito, entonces tampoco yo les voy a exigir que compren, porque simplemente voy a ir dando algún material, mediante Andrés les hago llegar para que ustedes puedan fotocopiar o decir sacar apuntes, etcétera. Principalmente lo que nos interesa es la parte práctica. La parte teórica se la puede ir leyendo, no hay ningún problema, pero lo que me interesa es la práctica minera, contabilidad minera. Ya les he dicho, el libro es en realidad un libro, un texto inédito, porque ese material no lo vamos a encontrar en ninguno de esos textitos que digo yo textitos, por ejemplo, el de, no sé cómo se llama este señor, Anaguaya, Ayaviri, Funes también hizo y por ahí hay algún otro autorcito que ha tratado de hacer también administración minera. Después alguien ha querido hacer tributación minera. Si la única tributación en minera es las regalías, nada más. Eso no necesita mucho. Eso lo vamos a ver con una clase, nada más. Entonces hay gente que se inventa cualquier cosa. Ah, y Enrique Pozo, que también puso práctica minera y puso, creo, dos registros, dos asientos y que las he enseñado yo y cree que con eso ya saben contabilidad minera o que alguien hace de una u otra forma una liquidación y cree que ya saben minera. No, no es así la minera. Ya. Entonces, con esas aclaraciones, nosotros vamos a ingresar a la práctica de contabilidad minera. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes señoritas? ¿Hay alguna consulta? No, licenciado, me parece que todo está claro. Muy bien. Entonces, la finalidad del texto, como dice ahí, palabras del autor, es desarrollar un modelo general de un sistema de contabilidad para la industria minera como un aporte práctico a la bibliografía contable y todas las empresas mineras en Bolivia, ¿ya? Cuyo objetivo será un referente para los profesionales que prestan servicios en las empresas mineras grandes, porque tenemos empresas mineras grandes, como en el caso de la empresa minera San Cristóbal, San Vicente, el grupo minero Sinchihuayra y otras empresas, ¿no? Que ellos hoy en día no tienen contabilidad minera. Lastimosamente,
A muchos ya no les interesa, en algunos casos, no hacer contabilidad mineral. ¿Saben por qué? Porque simplemente eh, presentan sus estados financieros en forma que les indica impuestos nacionales, o sea, por simple formalismo, de acuerdo a lo que dice impuestos nacionales. Pero sin embargo, hay otras empresas que sí se han adentrado, algunas empresas, les digo, que sí tratan y buscan de hacer una contabilidad minera. Hoy por hoy, ¿por qué está pasando eso? Porque las cotizaciones internacionales de los minerales están muy encima de hace décadas atrás, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, del estaño, supera eh, los $12 la libra fina. Si hablamos de la década de los 80, la libra fina del estaño tenía un valor de $2.5, ¿no es cierto? Y ahora imagínense, está superando los 12. Uf, hemos subido. En el caso del oro, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, em, teníamos una cotización entre 350 y $400 la onza Troy. Estamos hablando de la década de los 80, para ser más comparativo. Pero hoy en día ha superado casi los $3.500 la onza Troy. Entonces, en el caso de los restos de los otros minerales, también está sucediendo eso. Bolivia, les digo, está favorecido por la actividad minera, es decir, por los recursos mineralógicos que posee. Yo diría que es uno de los países que tiene más minerales que ningún otro país, ¿ya? Y tiene minerales raros que recién están siendo descubiertos. Por lo tanto, este país es eminentemente minero. ¿Minero por qué? Porque hemos vivido a partir de la colonia con la actividad minera. Hemos tenido, vamos a ver eso más adelante, voy a hacer una breve reseña histórica. Entonces, aunque muchos politólogos, algunos opinadores políticos, que yo los escucho todos los santos días a veces, y siempre van hablando, dice, Bolivia no deja de ser extractivista, tenemos que dejar el extractivismo, dicen. Es nuestra manera de vivir, es decir, es lo único que sabemos hacer. No podemos competir con industrias grandes de los países altamente desarrollados, europeos principalmente, y la China, pues difícilmente podrían ellos mandarnos industrias para que nosotros podamos competir con ellos. Eso es sumamente difícil. Eso no cabe ni en la mente de los más tontos, ¿no? Pero hay gente que habla de esa manera, que debemos cambiar ya el extractivismo por otra cosa. No, este país va a seguir siendo, les digo que ni siquiera entre el 6 y 7% de nuestros recursos minerales han sido explotados en nuestro país por más, ya imagínense, cuando llegaron los españoles a América, a ver si alguien sabe, como adelantando un poquito. ¿Alguien sabe? Licenciado, Licenciado, Sí, el 12 de octubre de 1492 ha llegado Cristóbal Colón. claro. Estamos hablando de casi de 500 años que han llegado acá
los colonizadores, y seguimos explotando minerales. En 500 años, más o menos, vamos a poner ese referente. Ya, no es preciso, pero estamos hablando más o menos de unos 500 años, o sea, de 5 siglos, que hemos explotado apenas entre el 6 y 7% de nuestros recursos minerales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengamos que agotar, ¿cuántos años van a tener que transcurrir para ir explotando, digamos, un 10% más, para llegar, por decir, a un 16%? Van a tener que transcurrir otros 500 años. ¿Se dan cuenta la cantidad de minerales, de recursos minerales que tenemos en Bolivia? Y Bolivia siempre va a ser productor. Ahora, muchos hablan, hay que ponerle siempre el valor agregado. Entonces, lo que tendríamos que hacer es pensar en fundiciones, quizás que en lugar de estar exportando, eso lo vamos a hablar más adelante, porque también ahí perdemos a... había un alumno que estaba haciendo, pero después creo que se ha rendido. Yo le dije, tengo bastante material, pero a veces no les gusta. He hecho tesis con algunos alumnos que les ha ido muy bien y algún proyecto de grado, estamos hablando de proyecto de grado, para que hagan, porque por ejemplo en el caso de los costos de exportación hay lindos temas y demostrables con números todo, pero les da un poquito de flojera trabajar y hacer la tesis o el proyecto de grado, ¿no? Algunos prefieren irse a un trabajo dirigido o dar su examen de grado, ¿no es cierto? Bueno, cada quien puede hacer porque son modalidades de titulación, ¿no? Entonces, siempre está la posibilidad abierta. Yo en años anteriores he tutoreado a alumnos que han hecho muy buenos proyectos y mis proyectos siempre han sido inéditos, ¿ya? O sea, inéditos. Yo digo, por ejemplo, este libro que estoy presentando, que ya está prácticamente editado, es inédito. Para mí es inédito. Me gustaría viajar inclusive al exterior con este libro. Voy a ver esa oportunidad de viajar. Voy a buscar qué es lo que voy a hacer para ir a intercambiar principalmente con Ecuador y Quito y quizás a la Argentina y ver algún otro país más para ver dónde también desarrollan actividades mineras. En realidad, casi todos los países latinoamericanos también producen minerales. Perú, por ejemplo, es uno de los mayores productores de oro, pero ellos no hacen tampoco una contabilidad minera porque son transnacionales, o sea, mm, consorcios norteamericanos que están explotando sin, en algunos casos, sin pagar las regalías que corresponden, ¿no es cierto? Entonces, cada país tiene su forma de vivir, su forma de pagar sus impuestos. En el caso del Brasil, por ejemplo, yo conozco bastante su sistema tributario en el sector minero. Ellos pagan de una sola vez el 30% en forma casi anual. Entonces, esta pues no es como en el caso nuestro, que el momento de estar exportando nosotros tenemos que pagar la regalía o el momento de estar vendiendo los minerales o transfiriendo acá inmediatamente, porque eso dice nuestras leyes tributarias. Ya. Bien, entonces les decía, este texto, ¿no es cierto?, tiene ese objetivo, un referente para los profesionales que prestan servicios en las empresas mineras grandes, medianas y pequeñas. Ya. También para las cooperativas mineras, como para los estudiantes de las carreras de auditoría y o contaduría pública y obtengan un conocimiento teórico y práctico de los procesos y procedimientos de los sistemas de contabilidad minera
a partir de los procesos preoperativos. Cuando digo yo procesos preoperativos, este término preoperativo es prácticamente una palabra que yo lo he inventado. En realidad le estoy poniendo un prefijo preoperativo antes de que se inicien las operaciones, como en el caso de la prospección y exploración, prosiguiendo con los procesos operativos, porque después ya entramos a los procesos operativos de la explotación o la extracción, como se llama, concentración y recuperación, para luego finalizar con la comercialización de minerales y metales, considerando las operaciones o labores más importantes, por ejemplo, de superficie, como por ejemplo maestranza o taller mecánico, taller eléctrico, taller de carpintería y otros que tienen relación directa e indirecta en los costos preoperativos y costos de explotación y o producción. Entre las principales características de la contabilidad minera están los trabajos y labores generales. Debido, por ejemplo, a la complejidad de las tecnologías en los sistemas y procesos de extracción y o producción que se tienen como los artesanales, por ejemplo. Cuando decimos una producción artesanal nos estamos refiriendo a la utilización de quimbalates, después cajones para concentrar, que se lo hacen en los ríos, ¿no es cierto? Son muy artesanales, pero aún se sigue utilizando. O sea, son sistemas, o también hablamos de los sistemas tradicionales subterráneos, de los sistemas cielo abierto, open pit, dentro de los placeres, el monitoreo, cuadros y otros sistemas. Hay una infinidad de sistemas de producción. No es como la actividad petrolera que simplemente utilizamos la perforación de pozos. Por eso es que muchos, ¿no es cierto?, que tienen una mentalidad del tamaño de la cabeza de un alfiler, piensan que la contabilidad minera es igual que la petrolera. Eso es lo que han hecho, por ejemplo, a Yavir y a Nahuaya. Creen que es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque aquí se utilizan muchos sistemas, como en el caso, por ejemplo, para la producción de piedras preciosas o diamantes. En Sudáfrica se utiliza el sistema Bean Hall, por ejemplo, ¿no es cierto? Que muy pocos conocen ese sistema, ¿ya? Y se necesita pues la técnica correspondiente para la producción de los diamantes, por ejemplo, ¿no? Que en Bolivia debemos tener, no creo que no tengamos, porque se han encontrado piedras preciosas acá en nuestra Bolivia, en la Gaiba. Y durante las dictaduras los militares han explotado a diestra y siniestra. Por eso es que los militares tienen mucha plata en nuestro país. Principalmente con Hugo Banzer Suárez, el dictador, y Luis García Mesa, que también ha sido otro de los grandes dictadores, ¿no? ¿Por qué estoy metiendo esto? Porque realmente nuestro país tiene mucha historia, mucha trayectoria y está relacionado principalmente con la actividad minera y petrolera. Ahí se centra nuestra historia La y nosotros no sabemos distinguir eso, ¿ya? estoy pasando ahorita. Entonces, por favor, esos micrófonos. De la misma forma, los sistemas de concentración, o sea, concentración o recuperación a partir, por ejemplo, de los maritates manuales. Se utilizan maritates. Primero lo que se hace es los quimbalates, que son como la forma de moler, pero grandes, como los batanes. Y luego se lo pone a los maritates, que son unas cajas, ¿ya? Pero eso es artesanal y se produce por libras, por kilos, nada más. Después tenemos los sistemas gravimétricos o mesas de concentración. Flotación, lixiviación, amalgamación
¿no es cierto? Para la amalgamación que se necesita mercurio, ¿no es cierto? Sistemas de scraper, washing plant, dragado y otras tecnologías que se utilizan, como la variedad de minerales que se extraen o se producen, de acuerdo con la ubicación de los yacimientos, el cual permitirá adecuar un sistema de contabilidad basado justamente en su estructura de costos. O sea, hay que saber cuál es el sistema o la tecnología que están utilizando para poder implementar una estructura de costos, de acuerdo a las operaciones de producción que realizan y que se debe sistematizar en un correcto software contable único. ¿Por qué pongo único? Porque tiene que ser solamente para la empresa, ¿ya? Y de acuerdo a las operaciones que se realizan en los grupos mineros o centros operativos, donde se origina, digamos, la parte más importante de la documentación contable. O sea, la documentación contable se origina pues en los centros de producción, no en las oficinas de aquí de La Paz o de Cochabamba de la ciudad. No, la documentación se origina en los centros de producción, ¿ya? Por eso hay muchas empresas que llevan su contabilidad desde aquí simplemente estimando lo que están haciendo allí, mandando planillas, saberes, etcétera. Creo que ya ellos han cumplido, pero no es así. Eso es justamente por falta de profesionales en el área minera. Ya no existe manacancho, chacatao, como se dice, ¿ya? Y esa documentación contable tiene que ser enviada a las oficinas centrales periódicamente, mensual, siendo los más importantes, por ejemplo, acá estoy poniendo eh, los movimientos de almacén de materiales, almacén de suministros, pulperías, movimientos de cajas, planillas de sueldos y jornales, liquidaciones de contratos interior y exterior mina, informes de producción y otros informes de superficie como ser taller mecánico, maestranza, carpintería, herrería, electricidad, si es que tienen laboratorios, transporte, plantas de energía eléctrica, energía, geología, contabilidad, almacén de materiales, almacén de suministros, médicos y postas sanitarias, escuelas, mantenimiento de caminos, rancho, administración, vigilancia, administración general y otros distribuibles, la misma que permitirá valorizar los minerales producidos de acuerdo a los costos de producción incurridos, ¿no es cierto? Normalmente tenemos que tener toda esta información en un determinado periodo. Siempre estoy hablando de un mes. Información que son importantes para la toma de decisiones. El texto se desarrolla en forma práctica. Los procesos y procedimientos de la contabilidad minera aplicados, digamos, aplicando los ejemplos en una práctica completa de acuerdo a un sistema contable y las características de los yacimientos mineralógicos. Y la tecnología de los sistemas de explotación y concentración, la variedad de minerales que producen, generalizado todos los actores de la minería en base a las disposiciones legales vigentes, principalmente la ley número 1777. Todavía voy a considerar esa ley, que fue también de Gonzalo Sánchez de Lozada, nos guste o no nos guste, una ley muy interesante, después de la ley de 1965 de Geneva Rientos Ortuño y lo que ha reformado en 1972 el dictador Hugo Banzer Suárez, ¿no? La ley número 3787 de Evo Morales, la ley número 536. Entrar con el mismo link. Vamos a esperar unos segunditos.
Muy bien, están 36 alumnos en clases. Bien, entonces decíamos, por eso el texto se llama Fundamentos de Contabilidad Minera, ¿no es cierto? Porque, ¿me están escuchando o no? Jóvenes y señoritas. El licenciado se escucha. Bien, me están escuchando entonces. Eh, Estoy considerando simplemente la ley, a partir de la ley 1777, podríamos utilizar, por ejemplo, las anteriores leyes, la ley orgánica de mil, van a disculpar, tengo una llamada telefónica, por favor, un momentito. Ah, van a disculpar, jóvenes, son colegas que están llamando justamente para hablarme, decirme qué vamos a hacer para la segunda vuelta, etcétera, ¿no es cierto? Bien, entonces les decía que no vamos a ver, por ejemplo, la ley orgánica de 1921, que fue directamente relacionada con las actividades no solamente de hidrocarburos, sino también con las disposiciones de nuestros recursos mineralógicos, ¿no? Quizás es la más antigua ley, pero a partir de ahí se han hecho algunos decretos, pero y posteriormente ha habido una serie de disposiciones legales. Y en la gestión de Gonzalo Sánchez de Losada se promulga la ley número 1777, justamente cuando yo estuve trabajando con Gonzalo Sánchez de Losada. Entonces, yo la conozco muy bien esta ley. Luego, la ley número 3787, en realidad es un decreto de Evo Morales y la ley número 535 con la que vamos a trabajar. Al margen de eso, utilizamos la ley número 843, ley número 1333, que ustedes saben es medioambiental, y el decreto supremo número 2473, 24 y el 782 de la RAM, que les he dicho, exclusivamente para las actividades mineras. Disposiciones legales y resoluciones administrativas que han modificado el aspecto tributario y el cuidado medioambiental y la biodiversidad que inciden
directa o indirectamente en la contabilidad de las empresas. Finalmente, el texto tratará todas las actividades de la industria minera en Bolivia, como de los tratamientos contables de los gastos y los costos de prospecciones y exploraciones, considerando su capitalización o su amortización de acuerdo a los resultados de la misma. Los registros de la explotación o extracción, de acuerdo a los trabajos principales, por ejemplo, que tenemos en interior mina, sistema tradicional o cielo abierto, open pit también, y la contabilización de procesos de concentración, los costos y gastos directos y distribuibles de superficie, la centralización de los registros de los costos de producción general, los métodos de la valorización de los minerales. En realidad existen muy pocos métodos, yo diría 2 métodos, uno para los minerales complejos y los otros simplemente son valorizaciones directas, que lo vamos a ver también en la práctica, ¿ya? La comercialización y las ventas, tanto internas como la exportación, ¿no es cierto? La elaboración técnica de las liquidaciones provisionales y finales, cálculo y determinación de las regalías mineras, ¿no? Y o la acreditación contra el impuesto a las utilidades de las empresas y la consolidación de acuerdo con las cotizaciones de los minerales, como la elaboración de los estados financieros. O sea, he visto también a alguien que ha hecho tributación, administración y tributación. Dice, lo único que paga la minería es regalías mineras, y de acuerdo a las regalías mineras, ya en los registros contables se sabe si son acreditables o no acreditables, que van contra el impuesto a las utilidades. Y eso está reglamentado por el decreto de Evito Morales, la ley número 3787. Eso también los vamos a explicar, porque a veces la gente, como les digo, habla sin tener conocimientos y fundamentos. Hablamos de la jauja, que hemos gastado nuestros millones, etcétera. Pero ¿por qué? ¿Por qué le han dicho? Yo digo siempre, y ayer he ido sosteniendo con mis colegas, si Evo Morales vuelve nuevamente a ser presidente, este país soluciona sus problemas económicos. Él sabe cómo solucionar. Ahora, ustedes seguramente han escuchado las noticias. Al margen de eso, por favor, me van a disculpar. Siempre yo a veces mezclo esto, porque a veces hay gente que no entiende, ¿ya? Han levantado el veto a la carne, ¿no es cierto? Pero eso ya estaba hecho con los ganaderos del Oriente. Y les he dicho siempre, este Arce, este traidor, ¿no es cierto?, al proceso de cambio, está gobernando con los empresarios cruceños. O sea, prácticamente, ahora falta que saque, ya ha sacado a los policías a las calles, falta que saque al ejército más, y pues estamos ya en los tiempos neoliberales de hace años, donde el pueblo era masacrado, era pues apresado, exilado, etcétera, etcétera. Y creo que están buscando también, les digo y les anticipo, ojalá que no sea así, un golpe de Estado, ¿ya? Eso de estar poniendo bombitas aquí, bombitas allí, están haciendo los del mismo Ministerio de Interior, por si acaso. Yo se los digo, porque conozco todo esto. Y se los he dicho también a mis colegas ayer, ¿no? Entonces están buscando lo que ha hecho el dictador Luis Arce, ¿no es cierto? Que también, estamos hablando del militar de 1980, por si acaso. ¿Ya? Seguramente sus papás no les han contado. Bien, entonces, no sé si tienen alguna preguntita o algo que observarme por acá, ¿ya? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Nada? Ya, creo que se han quedado calladitos. ¿Qué dice Andrés? ¿O no me están escuchando? Por ahí no estoy
hablando fuerte. ¿Me están escuchando o no? Hay 45 alumnos en clases. Sí, se lo escucha, licenciado. Muy bien. No hay ¿no? No hay ninguna consulta. Bien. Esto muy resumido se los voy a mandar. Como les digo, estoy preparando. El capítulo 1 del texto dice la industria minera. ¿Ya? Vamos a hacer una introducción. ¿Ya? La minería en realidad es una de las actividades más antiguas de la humanidad. Estamos hablando de la actividad más antigua, imagínense, cerca del principio de la edad de la piedra, aproximadamente estamos considerando como 2,5 millones de años. Imagínense. Y la principal fuente de la materia prima para la fabricación de utensilios, enseres, herramientas, instrumentos, otros artilugios. Y ahora la tecnología con la revolución, por ejemplo, posteriormente la gran revolución iniciada en Gran Bretaña el siglo XVIII, ha motivado la explotación intensiva de los minerales, acelerando de esta manera el crecimiento de la actividad minera en el mundo. ¿Qué les digo? Nosotros no vamos a fabricar, por ejemplo, con madera o con troncos de leña motores. Eso es sumamente difícil. Se tiene que utilizar metales. Para construir su casa usted no va a utilizar fierro de madera o troncos de madera, ¿no es cierto? Claro, para hacer el vaciado de la losa se utiliza, ¿no es cierto?, los tronquitos de madera. Pero para poner en la estructura se utiliza fierro, metales, ¿no es cierto? Las ventanas ahora son metálicas o de, ¿qué decimos? De aluminio, ¿sí? Entonces, en todo entra, ¿no es cierto? Y gracias a la revolución de ver cómo se podría utilizar justamente los metales. Y hoy en día se están buscando mayores minerales extraños para ver cuál es el uso que se le va a dar, ¿no? O sea, esto ha acelerado el crecimiento de la actividad minera en el mundo, principalmente en los países subdesarrollados como el nuestro, ¿no? O tercermundistas, como se le llama. ¿Ya? La industria metalúrgica, que es importante en la siderurgia. La actividad extractiva se intensifica con una explotación enorme de minerales, ¿no? Por eso les decía en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Exportando minerales en su estado casi natural y como materia prima. Es lo que hacemos nosotros hacia los países industrializados. Por lo tanto, la actividad de la minería es tan antigua como la humanidad. Y la prehistoria está marcado y se caracteriza por la utilización de los minerales en su estado natural. Posteriormente, por la actividad de la fundición, se obtienen metales. Subsiguientemente, los procesos de aleación mejoran la calidad de los metales, como en el caso del bronce, por ejemplo. Vamos a hacer una pequeña breve reseña histórica, aunque algunos conocen. Sabemos que muchos no conocemos ni siquiera nuestra historia, no conocemos, no sabemos porque no leemos. La minería en nuestro país se remonta a los años precedentes de la República, es decir, el periodo precolombino, después del descubrimiento de América y la colonización por parte de la corona española. Los descubrimientos de los yacimientos de plata en Porco, por ejemplo, que fue también un centro productivo de Gonzalo Sánchez de Losada, donde se producen complejos de minerales de zinc, plomo y plata. ¿Ya? El Cerro Sumaj Orco de Potosí, lo que ustedes conocen como el Cerro Rico de Potosí, que por ahí simplemente lo ven por fotografía, de donde se ha extraído bastante plata, y que muchos historiadores han dicho
¿no es cierto? Y claro, entendidos en eso, han dicho que se podía hacer con la plata que se han llevado, hacer un puente de plata de este continente al otro continente. Imagínense la cantidad de plata que se han llevado. Y claro, no ha visto, ha habido otros autores que también han dicho, evidentemente, que también con los huesos de los mitayos, de los indígenas que los explotaban, con sus huesos podían hacer otro puente. O sea que ha muerto cualquier cantidad de indígenas en la explotación de ese Cerro Rico, porque no lo hacían técnicamente, ¿no es cierto? Entonces, yacimientos importantes como en Apuruma, Huilcapana, Cayana, Ipana, Colquechaca, de donde mis abuelos son originarios, ¿no es cierto? Y otros que estimulan la llegada de los aventureros y personas relacionadas con la actividad de la explotación de minerales. Inicialmente por la corona española y posteriormente la llegada de otras nacionalidades europeas que se interesan por la existencia de yacimientos argentíferos. Cuando decimos argentíferos estamos hablando de la plata. Bolivia tiene una historia que antecede a la República con aproximadamente 477 años desde la época colonial, cuando se descubrió el Cerro Rico de Potosí en 1545 por el indio Huaypa, por ejemplo, porque se ha tejido también algunas leyendas sobre eso hasta hoy, ¿no? La actividad minera ha sido muy importante dentro de la economía boliviana. Directa o indirectamente, algo han dejado, pigricias han dejado para nuestra economía. La mayor parte de las actividades mineras aún son llevadas en forma artesanal. Todavía se sigue produciendo en forma artesanal, ¿ya? Y poco técnicos, en algunos casos con tecnologías medianas y la Comibol con la tecnología que ha heredado, o sea, hace 3 décadas de las compañías de Jochil, Aramayo y Patiño, ¿no es cierto? Compañías de 1924 a 1952, sobre todo en la región andina occidental del país. Las minas más importantes se encuentran en los departamentos de Potosí y Oruro y actualmente el departamento de La Paz con una producción importante del oro. Ya. El siglo XIX, las compañías inglesas se instalan en nuestro país difundiendo una influencia financiera sobre la pequeña sociedad rural dominante en el país, con ofrecimientos de progreso industrial para sus cuantiosas minas de plata y sus riquísimos bosques de goma. En el milagro de Huanchaca, Colquechaca de Potosí y las prodigiosas afloraciones Rosicler, que fueron explotadas con efusión colonial y los intereses foráneos, atrajo a decenas de ingenieros, geólogos, mineralogistas, etcétera, enviadas por poderosas compañías interesadas en las riquezas mineras. En 1984, el gobierno de Gregorio Pacheco y los conservadores se adueñan del oro, la plata y el cobre, relacionándose con el mercado de Londres en 1890. Las inversiones de los ingleses pasó de 12 millones de libras esterlinas destinadas a sus minas. Pero, ¿qué se llevaron? Se llevaron todos nuestros minerales. Las compañías anglo-norteamericanas, ¿cuándo no estos yanquis de la porquería? Yo diría así, van a disculpar jóvenes, también tuvieron su participación en la actividad minera. El estaño de la Salvadora, de mi pueblo, yo diría, siglo XX, Uncía, Yayagua, Guanuni, Uncía, como los yacimientos de Monte Blanco, Chorolque y otras regiones que enriquecieron a su afortunado y próspero propietario Simón Patiño. Este canalla, Simón y Patiño, hizo 2 fundiciones, uno en Francia y otro en Londres, Inglaterra. Y no lo hizo en Bolivia, porque si lo hacía en Bolivia hubiéramos sido un país próspero. Félix Avelino Aramayo,
ya, otro, y Pastor Sáenz Benedicto Gotia y otros que se han aprovechado, ya. La incorporación del estaño a los negocios neoyorquinos. Estamos hablando de los yanquis que se llevan siempre todo. Se constituyeron nuevas empresas como las empresas mineras de Monte Blanco, la compañía minera Olla de Oro Limitada, la compañía minera de Corocoro, por ejemplo, que ahora está produciendo, no sé si vamos a visitar ahora esa mina, me gustaría también visitarla. eh, Se está produciendo bastante cobre. United Copper Mines Limitada, la compañía minera de Miluni, para quienes viven en el Alto, está justamente en Miluni, o sea, en el cerro aproximado de Huayna Potosí, que seguramente conocen y ustedes ven del Alto. La Corporación de Concordia de Tim Mines of Bolivia, la compañía minera de Oruro, Sociedad Anónima, la compañía minera de Colquiri en La Paz, la Mining Company, la empresa minera Baroscota, Barosquira, Jotunquira y otras empresas. O sea, miren, todas estas empresas han sido explotadas por los norteamericanos, por los yankees. Se han llevado nuestros minerales y que han dejado en nuestro país pobreza, pobreza, nada más que pobreza. La prosperidad minera a partir de 1900, las estadísticas oficiales muestran también el incremento de las adjudicaciones y pertenencias en las zonas no metalíferas, ricas en carbón de piedra, petróleo, azufre, esmeralda, diferentes sales. Quizás el auge del estaño a partir de 1908, el comercio internacional ha tenido un notable incremento con enormes producciones. Imagínense, 36.659.000 kilos finos de estaño. ¿Dónde han ido a parar eso? Estados Unidos. Ya. 155.359 kilos finos de plata. 3.006.605 kilos finos de cobre. 236.762 kilos finos de bismuto. 1.565.975 kilos finos de wolfram y otros minerales. El Estado no percibía literalmente casi nada como tributos. La venta de nuestros recursos mineralógicos no retornaban al país, empobreciendo al Tesoro General de la Nación, ¿no es cierto? Manejando el tipo de cambio a la manera que más les convenía, como lo están haciendo ahora los empresarios de Santa Cruz. Ellos son los autores de que no exista dólares acá en Bolivia. Nos daremos cuenta, por favor. Empecemos a pensar como universitarios. Yo no lo digo como político. Esta es nuestra historia, la tragedia de nuestra historia. ¿Por qué muchos me dicen, este minerito, este masista es, dicen? No, tenemos que defender. Yo de mi casa no dejaría que saquen ni una silla a la calle, ni me lo desarmen mi cama y me lo saquen afuera. Tengo que defender lo que es mío, ¿ya? Entonces, el tipo de cambio que más les convenía, y eso está justamente en su libro de un autor, Albarracín, no estoy hablando del ex rector, porque ese era un canalla que ha hecho El poder y la economía minera, un texto muy interesante que lo he leído y que he encontrado muchos datos. Entonces, las riquezas que generaba la minería, nuestro país, enriquecía a los empresarios y el erario. No se olvide que estoy hablando del día martes,
se recordaba el natalicio de Simón Patiño, el industrial más rico del mundo en su época, Simón y Patiño. Por eso es que hizo dos fundiciones en el exterior, uno que está en Francia y el otro que está en Inglaterra, en Londres, ¿no? Entonces, para remediar las angustiosas necesidades de su administración, tenían que recurrir a los empréstitos Morgan. Estamos hablando del famoso Fondo Monetario Internacional que pone sus reglas. Vean cuánto daño nos ha hecho también y nos hace Estados Unidos, pero no nos damos cuenta. El poder minero internacional tenía dominada a la nación, ¿ya? Aquí vemos artesanos herreros de Potosí a finales del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Cómo trabajaban los mineritos. Este es un taller de herrería donde separaban sus herramientas. En 1952, bajo la consigna de la nacionalización de las minas del país, se creó la Corporación Minera de Bolivia, que controló el 75% de la industria minera nacional y se constituyó en la principal fuente, o sea, de ingresos al país, ¿no es cierto? Con la firma, aquí vemos la firma de los trabajadores mineros, entre ellos Juan Lechín Oquep, ¿no es cierto? Y César Lora, que es de Uncía, de mi yacta, que es también el autor de la tesis de Pulacayo, ¿no? Eh, como representantes de la mina del siglo XX. O sea, yo vengo de un pueblo, de Yayagua, del siglo XX, donde siempre hemos sido defensores de nuestras riquezas. Nos han masacrado, nos han hecho de todo. Por eso es que soy así, como soy. La Comibol fue durante casi 33 años la principal empresa minera del país, llegando a producir el 70% de las exportaciones de Bolivia y se constituía en la principal fuente de empleo. Años después, en la década de los 80, ya los neoliberales y la crisis minera, donde el estaño costaba $2.50 y los costos llegaban a 3, prácticamente perdió. Entró en una quiebra, ¿no? Fuertes desequilibrios macroeconómicos en el país que culminaron con el rígido programa de ajuste estructural, abriendo paso a una economía de mercado. El año 1985 el sector minero estatal sufrió la peor adversidad con el despido de más de 30.000 trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia bajo el pretexto de relocalización, de acuerdo al decreto 21060 promulgado por Víctor Paz Estenssoro, quien había nacionalizado, escúchenme bien esto, quien había nacionalizado en 1952 a solicitud de los trabajadores mineros por la revolución que habían hecho, no fue Víctor Paz Estenssoro. El año 1985 los desnacionaliza la Comibol, los cierra la Comibol. ¿No es cierto? Este también es nefasto, ¿no es cierto? Que dicen el mejor estadista de Bolivia. El establecimiento de un proceso que el Estado llamó la nueva minería para promover el proceso de la minería privada e introdujo una reforma tributaria, que la conocen ustedes en 1986, la reforma tributaria, la ley 843. El propicio y el crecimiento de la minería privada, fomentando la apertura de la economía de las inversiones extranjeras. Entonces, el desarrollo de la minería en el país no solo tuvo un importante impacto en la economía nacional, sino también en la calidad de vida de los bolivianos. ¿Qué somos ahora? Somos simplemente artesanos y vendedores de cositas, mercaderes en las calles, en particular aquellos que viven en los departamentos de mayor actividad minera. Pese a que la participación de la minería en la economía nacional ha disminuido en comparación con las décadas de los 70 y 80,
Actualmente Bolivia percibe grandes beneficios por la explotación y exportación de mineral. Se está exportando. ¿Dónde van a parar esos dólares? ¿Ya? La minería sigue siendo la actividad más importante dentro de la economía nacional desde su creación como república hasta la actualidad como el Estado plurinacional, con algunos cambios y variaciones debido a las fluctuaciones de las cotizaciones de los minerales, como de las malas políticas gubernamentales y las empresas. No se olviden que nuestros minerales se cotizan, ¿no es cierto?, en los mercados, en las bolsas internacionales. ¿Ya? Y las empresas transnacionales que no solo dejan residuos y desechos en el país, desmontes, residuos sólidos, desechos líquidos, etcétera, llevando a un país con la caída de las cotizaciones de los minerales, principalmente del estaño. Yo estoy dividiendo, esta es mi división, este es mi aporte. O sea, el libro en realidad es mi aporte. Periodos de la minería en Bolivia. La actividad minera en nuestro país los he dividido en 5 periodos hasta el momento. ¿Ya? Estamos hablando a partir de la fundación de la República. Nos quedan 5 minutos nomás ya y vamos a finalizar. A partir de 1825 a 1920, acá estoy poniendo, porque no he encontrado más datos. La explotación y producción está administrada por compañías o sociedades íntegramente privadas que provienen de Europa, como las compañías españolas, inglesas, francesas, yugoslavas, anglo-norteamericanas, chilenas y otras nacionalidades que realizan la explotación y producción de la plata y posteriormente del estaño, wolfram, antimonio y otros de importancia que representan la estructura básica de la economía nacional. El segundo de 1924 hasta 1952. No sé qué sucedió entre 1920 y 1924. No encuentro una conexión ni en los textos de historia. Por eso es que salto directamente a 1924 a 1952. La actividad industrial minera se centra en 3 importantes compañías que administran y explotan los recursos mineralógicos, considerados las oligarquías minero-feudales que tienen una gran influencia política y económica en nuestro país. Las compañías anglo-norteamericanas de Patiño Mines, Enterprise Consolidated, INC, Bolivian Team y ¿cómo se llama? ¿No es cierto? Yo soy para pronunciar inglés. Mines Corporation, con las subsidiarias de la Sociedad de Estaño de Araca, la Compañía Minera Agrícola de Oploca de Bolivia, la Compañía Huanchaca de Bolivia, la Compañía Minera Unificada de Cerro Rico, la Compañía Minera de Oruro con sus subsidiarias, compañías estañíferas de Pinto, la Sociedad Estañífera de Morcocala, la Empresa Minera de Matilde, Minas Pampa Grande, Empresa Minera Bolsa Negra, Grupo Minero Venus, la Compañía Aramayo de Manis Bolvis, de la Compañía de Aramayo, que es el otro, porque tenemos 3, ¿no? Y las pertenecientes a Mauricio Hochschild, Sami, la administración del más del 80% de todas las actividades en mineras en Bolivia. El tercero es de 1952 a 1986. La actividad es administrada por el Estado en un 75%. El país efectúa cambios trascendentales en lo político, social, económico y mejoramos algo porque ya nosotros prácticamente administramos nuestros recursos. Los trabajadores y obreros de las minas como de los campesinos, por su participación en la revolución del 9 de abril, obligan al gobierno de Paz Estensoro, de Víctor Paz Estensoro, la nacionalización de las 3 compañías mineras promulgadas mediante el Decreto Supremo 3223 del 31 de octubre de 1952. En el campo de María Barzola, donde hubo masacres, estoy hablando de mi querida Yayagua, situada entre Yayagua y Catavi. A partir de esta fecha, el Estado Nacional se encarga de administrar la actividad minera, principalmente las relacionadas con la producción
como la exportación y comercialización de los recursos mineralógicos por la Corporación Minera de Bolivia, que fue creada y fundada mediante decreto 3196 del 2 de octubre de 1952, encargada de administrar toda la actividad extractiva minera del Estado. El cuarto, estoy hablando de 1986 hasta el 2006. La actividad de la industria minera está nuevamente administrada por la Sociedad de Empresas Privadas como la minería mediana, pequeñas cooperativas mineras. La ley 1777, promulgada el 17 de marzo de 1997 por Gonzalo Sánchez de Lozada, establece que la Corporación Minera de Bolivia no puede realizar actividades mineras de acuerdo al artículo 91. Señala en su segundo párrafo: esta entidad dirige y administra sin realizar directamente actividades mineras y solo mediante contratos de riesgo compartido, prestación de servicio o arrendamiento de acuerdo a los incisos A, E y, ¿no es cierto?, y dicha disposición. Esto lo voy a comentar también en la próxima clase, porque es importante que ustedes, para que vean qué es lo que hacen los neoliberales. Y el quinto, que se inicia con el gobierno de la ascensión de Juan Evo Morales, el 2006, recuperando la política minera. No solamente que recupera yacimientos, recupera también la Comibol. Este sí ha sido gran estadista. Vamos a quedar acá, jóvenes y señoritas,